Bienvenidos a Mente Abierta. El contraalmirante Richard Evelyn Byrd, 25 de octubre de 1888, 11 de marzo de 1957, fue un oficial naval estadounidense que se especializó en hazañas de exploración. Recibió la Medalla de Honor, el mayor honor al valor otorgado por los Estados Unidos. Fue un pionero aviador, un explorador polar y organizador de la logística polar estadounidense. Por extraño que parezca, queda un área en el mundo de hoy tan grande como los Estados Unidos que nunca ha sido vista por el ser humano, dijo Byrd, refiriéndose a ella como la tierra más allá del Polo Sur. Es para la ciencia, dijo Byrd, una verdadera reserva intacta de recursos naturales. A ver, entonces, ¿qué estaba tratando de decirnos en su entrevista pasada por alto? ¿De qué tierras tan grandes como los Estados Unidos estaba hablando? Tradicionalmente sabemos que este es un pedazo de tierra cubierto por millones de millas cuadradas de hielo espeso. Se nos dice que este hielo tiene aproximadamente 1,5 millones de años, que hay algunos pingüinos y algunas estaciones de investigación internacionales que representan a varios países diferentes. Es el lugar más frío de la Tierra. Milagrosamente, la línea terrestre del continente de la Antártida está presente en el mapa copiado por el almirante turco Piri Reis en 1513, hace más de 500 años. Hay dos hechos extraños, los cuales sugieren que este mapa sea imposible. El continente de la Antártida fue descubierto oficialmente en 1820. Esto sería más de 300 años después de que Piri Reis creara su copia del mapa. ¿Cómo es eso posible? En el mapa falta una cosa importante: el hielo. El hielo, que se supone que tiene aproximadamente 1,5 millones de años. Casualmente, la Antártida es el único continente de la Tierra donde no se ha sabido oficialmente que existan actividades de extracción de petróleo. ¿Hay algo más importante que el dinero? No sé si ya has visto la entrevista al almirante Byrd. ¿Qué piensas? ¿Estaba mintiendo Richard Byrd? ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Nos ocultan una verdad? ¿Existe un continente más allá de la Antártida? Casualmente, la Antártida es el único continente de la Tierra donde no se ha sabido oficialmente que existan actividades de extracción de petróleo. ¿Esta verdad está oculta en la ficción? ¿O solo soy demasiado friki mientras miro fijamente Marvel Comics Tierra Salvaje? La Tierra Salvaje es una tierra prehistórica oculta que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, una verdadera reserva tropical escondida en la Antártida. Aparecen muchos arcos de historias, como X-Men, y muchos libros relacionados. La Antártida es un tema completo en sí mismo. Por ejemplo, oficialmente fue descubierta en 1820. Pero puedes ver un mapa compilado de un cartógrafo llamado Piri Reis en 1513. Produce un mapa que tiene a la Antártida libre de hielo. Por supuesto, los científicos contemporáneos dicen que el hielo antártico tiene millones de años, pero al mismo tiempo los científicos dicen que en el siglo XX pudieron escanear todo ese hielo y confirmaron que el mapa era exacto. El desconcertante mapa de Piri Reis de 1513 nos estaba mostrando la Antártida siglos antes del descubrimiento, pero sin esta capa de hielo.
Además de que este mapa no es el único que muestra el conocimiento de la Antártida antes de su descubrimiento en 1820. Creen que Asgard, Liberia, puedan estar más allá de la Antártida. Hay unos supuestos mapas alemanes nazis de la región al otro lado de la Antártida. Probablemente estaban hablando de la Antártica misma, que es un lugar muy extraño de hecho. Encontré un libro bastante interesante, publicado en Nueva York en 1877, libro de 1850 en Perú, Lima, Panamá, Estructuras por Efraín George Squirt. El libro se titula Perú, incidentes de viaje y exploración en las tierras de los incas, escrito por Efraín George Squirt. El libro contiene algunas imágenes bastante interesantes de varias estructuras observadas por el autor alrededor de la década de 1850. Quiero escuchar tu opinión sobre lo que se observa, todo esto que vio el señor Squirt hace 170 años. ¿Quién crees tú que pudo haber contribuido a la existencia de estos edificios que vemos? El señor Squirt nació en Bethlehem, Nueva York, hijo de un ministro de herencia inglesa y su esposa alemana palatina. En su primera juventud trabajó en una granja, asistió y enseñó a la escuela, estudió ingeniería y se interesó por las antigüedades estadounidenses. El pánico de 1837 hizo inviable una carrera de ingeniería, por lo que se dedicó a la literatura y el periodismo. Estuvo asociado en la publicación del Mecánico del Estado de Nueva York en Albany 1841-1842. En 1843-1848 se dedicó al periodismo en Hartford, Connecticut, y luego editó el semanario Scioto Gazette de Chillicothe, en Ohio. En 1849 fue nombrado encargado de negocios especial para todos los estados centroamericanos y negoció tratados con Nicaragua, Honduras y El Salvador. En 1853 hizo una segunda visita a Centroamérica para examinar una línea de un proyecto de ferrocarril interoceánico para profundizar en el estudio de la arqueología del país. En 1856 recibió la medalla de la Sociedad Geográfica Francesa por sus investigaciones. En 1858 se casó con Miriam Florence Folin, a quien recientemente se le había anulado un matrimonio anterior. Alrededor de 1860 se convirtió en editor en jefe de la editorial Frank Leslie y supervisó la publicación de los 2 primeros volúmenes de la historia pictórica de la Guerra Civil de Estados Unidos de Frank Leslie. En 1863, Squirt fue nombrado comisionado estadounidense en Perú, donde realizó una investigación exhaustiva de los restos incas y tomó numerosas fotografías de ellos. Más tarde se dio una serie de 12 conferencias sobre el imperio inca entre comillas para el Instituto Lovell. Para la temporada de 1866-67 y en 1868 fue nombrado cónsul general de Honduras en Nueva York y en 1871 fue elegido primer presidente del Instituto Antropológico de Nueva York. Realizó estudios etnológicos especialmente en Nicaragua, Honduras y Perú. A su regreso de Perú continuó trabajando con Frank Leslie, pero lo abandonó cuando su salud falló. En 1873 su esposa se divorció de él y se casó con Leslie un año después. En 1874 su salud se deterioró tan gravemente que le impidió realizar más investigaciones originales, y aunque posteriormente se recuperó lo suficiente como para dirigir la preparación final y la revisión de su trabajo sobre Perú para su publicación, el afecto resultó en su muerte. Fue miembro de numerosas sociedades históricas, arqueológicas y científicas. Murió en Brooklyn, Nueva York. Soy todo menos un experto en la cultura inca, pero realmente nos están diciendo que los incas construyeron estructuras como estas, arcos, columnas, etc.
Me pregunto incluso si todos estos han sobrevivido desde que el señor Squirt visitó estos sitios. Una de las imágenes dice claramente demoliendo Huaca, Limatambo, entre comillas. Es como si viéramos ruinas de una catástrofe reciente que está ocurriendo en todo el mundo, las cuales parecían estar siendo exploradas hasta hace muy poco. ¿Te has preguntado cómo se presenta esta misma información en cada país diferente? Por ejemplo, la gente en Perú estará leyendo este mismo libro sobre historia y exploración de su propia cultura, por ejemplo, o solo fue una exploración occidental, entre comillas. Sobre el manuscrito 512 de la Biblioteca Nacional de Brasil, titulado originalmente Relación histórica de un asentamiento oculto, extenso, muy antiguo, sin habitantes, que fue encontrado en el año 1753. Entre comillas, este documento se encontró casualmente en la colección de la biblioteca unos 86 años después de su redacción, en el año 1839. Luego fue sometido a una evaluación más cuidadosa por el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil. Consta de 10 páginas, algunas con descripciones gráficas de textos encontrados. Se desconoce el autor, sobre quien hay muchas teorías. Lo que se sabe es que fue escrito por el líder de la expedición, un pionero, explorador de la naturaleza brasileña. Ten en cuenta que se pierden ciertas partes del texto. Algunos contenidos pueden ser irrelevantes para la discusión de la historia antigua perdida. El autor es muy descriptivo, a veces poético. Comienza relatando el hallazgo de una montaña, después de un largo viaje, intempestivo, incitado más que nada por la codicia de oro, casi perdido durante muchos años en este vasto interior. Encontraron una cadena montañosa tan alta que parecía llegar a lo alto del éter. Finalmente encuentran un camino a través. Este camino a través de las montañas, que parecía cortado como por dispositivo, un esfuerzo humano y no por naturaleza. Empezaron a escalar encontrando muchas rocas sueltas, por lo que se puede juzgar que es un camino deshecho por el tiempo. Vieron un gran asentamiento, pensaron que era una ciudad brasileña, bajaron por el valle. El siguiente texto se ha perdido. Supongo que enviaron algunos exploradores a esta ciudad. Luego dice que llevaron unos días esperando a estos exploradores hasta que llegaron. Ellos les dijeron no encontraron habitantes. Esto confundió a todos. Luego un indio que los acompañaba decidió comprobarlo por sí mismo, el cual regresó angustiado, no habiendo descubierto ningún rastro de alguna persona. El asombro era más que nada porque ellos habían visto casas, un gran asentamiento. Decidieron que todos entrarían a este asentamiento portando armas en la oscuridad de la noche. No encontraron más entrada que la vía principal del asentamiento, cuya entrada tiene 3 arcos de gran altura, en el medio el más alto, y los 2 del lado más pequeños. Sobre el gran arco principal vieron letras que no se podían copiar debido a la gran altura del arco. Luego un camino ancho como los arcos, con casas de 2 pisos a ambos lados, con sus linderos de piedra labrada, arruinada por el tiempo.
¿Crees que esos arcos que describe se parezcan a este tipo de arquitectura que conocemos? Esta imagen es un supuesto arco romano, con fines comparativos. Nos sigue comentando. Observando por la regularidad y la simetría en la que se hicieron, todo parece un solo edificio. En realidad son muchos. Algunos con sus terrazas descubiertas están sin tejas, porque los techos son de teja, y otras de losa. Por algunas de las casas corrimos con mucho susto, y en ninguna encontramos implementos ni muebles. Las casas son abovedadas de tal manera que las voces de aquellos quienes hablan resuenan en el interior de forma aterradora. Casas de 2 pisos con cúpula. ¿Qué dices? Creo que cada vez más este descubrimiento parece insinuar lo que llamamos arquitectura clásica, entre comillas, solo que se encuentra en el medio de la selva brasileña, abandonada. Continúa con el relato. Pasando estas casas, nos encontramos en una plaza regular y en medio de ella una columna de piedra negra de extraordinaria grandeza. Encima había una estatua de un hombre normal con una mano en el costado izquierdo y el brazo derecho estirado, apuntando con su índice hacia el norte. En cada lado del cuadrado mencionado hay una aguja que imita las que usaban los romanos. Algunas de ellas estaban rotas, como dañadas por un relámpago. Al lado derecho de este cuadrado hay un alto edificio que parece la casa principal de algún señor de la tierra, con un gran salón en la entrada, y todavía con miedo no pasamos por todas las casas, siendo tantas. Además de que la forma de algunas de estas masas o piedra, algunos las encontraron extraordinarias. Creo que a esta gente le resultó muy difícil levantarlas. Es en este momento donde nos damos cuenta que la parte más interesante se ha perdido. Al parecer encontraron un objeto de gran masa u objetos que no pudieron levantar. Además de que encuentro interesante cuando dice que encontraron agujas que usaban los romanos, entre comillas. Quizás se referían a estas líneas en el suelo o incluso a los obeliscos que se encuentran comúnmente en las plazas romanas. El rey tártaro del siglo XVI, Tartaratz, y su reino de Quivira en América del Norte. En el siglo XVI, los españoles comenzaron a escuchar rumores sobre las legendarias 7 ciudades de oro, conocidas como Cibola. Estas ciudades, según la leyenda, estaban ubicadas en el norte, más allá del desierto. Francisco Vázquez de Coronado, un conquistador español, lideró una expedición desde México hacia lo que hoy es Kansas, entre 1540 y 1542, donde estaban ubicadas estas ciudades. La ruta de Coronado está bien documentada, pero hay algo que no encaja. Así que en 1540 Vázquez de Coronado estaba en busca de esta legendaria ciudad de Cibola, o 7 ciudades. Sin embargo, al llegar se encontró con una desilusión. No había riquezas, solo pueblos de adobe y una realidad muy diferente a la que había imaginado. Mientras que exploraba la región, escuchó rumores de un nativo conocido como el Turco, entre comillas. Este le habló de una nueva ciudad llamada Quivira, que supuestamente estaba repleta de oro y estaba ubicada al otro lado de las vastas llanuras. Finalmente llegó a lo que se cree que era Quivira, en una zona que podría corresponder al actual Kansas, Nebraska o Missouri. Pero al llegar, en lugar de la ciudad dorada que había imaginado, solo halló aldeas con techos de paja y una vida sencilla.
Aquí es donde vamos a comparar mapas. La versión oficial sostiene que Quivira se localiza en el centro de Kansas, cerca de Lyons, extendiéndose hacia el noreste de Salina. Los quivirianos que habitaban esta región son considerados antepasados de los indios Wichita y de otras tribus caduanas como los Pawnee o los Arikara. La búsqueda del reino de Quivira a través de antiguos mapas de los siglos XVI y XVII, encontré que se menciona a Quivira, pero sin embargo había un problema. Los cartógrafos de esa época, a menudo considerados sin educación, entre comillas, ubicaban a Quivira a 2000 millas al noroeste de Kansas. Es evidente que el continente ha cambiado, pero la ubicación de Quivira estaba completamente equivocada con la versión oficial. Varios mapas interesantes fechados entre 1570, 1598, 1607, 1630, además de otros de 1595 y 1608. Uno de los detalles más significativos es que uno de estos mapas menciona Reino de Quivira. Como sabemos, Regnum en latín significa reino. Esto nos lleva a pensar que Quivira era considerado un reino, y por supuesto no puede haber un reino sin un rey. En los mapas de 1630 hay una declaración intrigante. Aunque no entiendo del todo lo que dice, hay una palabra que destaca: tártaros en América del Norte en el siglo XVI. Esto me llevó a investigar más. Resulta que el reino de Quivira está gobernado por un rey llamado Tartarras. Personalmente creo que este no era su nombre real. Mi teoría es que el rey era conocido como Tartar Rex, ya que Rex también significa rey en latín, así que en realidad no sabemos cuál era su verdadero nombre. Los relatos de la época mencionan que en Quivira había un rey con una larga barba canosa, rico y adornado con un bracamart. Este rey rezaba sobre un par de cuentas y adoraba una cruz de oro junto a la imagen de una mujer a quien llamaba la Reina del Cielo. Volviendo a la expedición que realizó Coronado, en su búsqueda de esta legendaria ciudad de Quivira, este reino de Quivira, Coronado y su grupo se adentraron en tierras desconocidas, guiados por rumores de riquezas y de un rey misterioso llamado Tartarras. Al principio, las noticias prometían un encuentro con un rey rico adornado con joyas y rodeado de tesoros. Sin embargo, al llegar a Quivira se encontraron con una realidad muy diferente. Tartarras resultó ser un hombre canoso, casi desnudo, con una simple joya de cobre como única posesión.